Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches en este momento. Bueno, como todas las veces, es para mí un gusto, ¿verdad?, estar aquí frente a ti. Vamos a iniciar este estudio, como lo hemos estado llevando, fructificando en Cristo. Vamos a ir tratando de recuperar ese tiempo, ¿verdad?, que en el cual dejamos de compartir. Quiero invitarte para que toda esta semana tú puedas estar pendiente. Voy a estar entregando los últimos temas de esta serie que iniciamos desde el inicio de año, llamada Fructificando en Cristo, basada ya en Salmos 1:3, donde dice que todo árbol debe ser plantado junto a corrientes de agua, que no cae, ¿verdad? Un árbol que está plantado sobre esas corrientes de agua, pues difícilmente va a caerse, sino que está ya dispuesto a dar ese fruto, ¿verdad? Está supuesto a dar ese fruto, ya así parafraseándolo un poco. Pero bien, vamos a ir hablando, estamos ya en la cuarta, ¿verdad?, en la cuarta etapa, que es en sí el nombre de esta etapa es fructificando. Y es que aquí vamos a ver ya los últimos pasos de cómo vamos a poder tener esos frutos, aquella base, ¿verdad? Los últimos ya retoques de cómo nosotros debemos de hacer para poder obtener ese fruto. Y estamos hablando de lo que es la relación de la carne con el espíritu, que realmente no hay nada, no hay ninguna relación entre ellos. Estábamos hablando de que la carne es contraria al espíritu y no podemos nosotros pretender dar frutos espirituales si lo que florece más, si lo que tiene más fuerza en nosotros es las actividades de la carne. Entonces eso es lo que vamos a tratar ahora, y recordando así brevemente la exposición anterior que tuvimos, hablábamos acerca de aquellos problemas sexuales, ¿verdad?, que son siempre que tienen que ver con la carne. Pero ahora vamos a tratar otro punto muy importante, y está basada esta serie o esta área, ¿verdad?, de esta serie está basada en el capítulo 5 de Gálatas. Tú ahí puedes buscarlo, ¿verdad? Posteriormente vamos a hablar de esa unidad, ¿verdad? En esta unidad está basada en Gálatas capítulo 5, que es ahí donde nos narra todos los frutos que tienen que ver con el espíritu y los frutos de la carne. Pero en sí, en este momento, para esta intervención, hay un texto diferente. Yo sé que tú ya lo notaste allí, yo ya te lo puse ahí en la instrucción, ¿verdad? Y el tema es, tu testimonio te delata, ¿verdad? Cuando tu testimonio te delata. Y la cita bíblica que está ahí es Proverbios 20:11. 20:11. Mientras tú tienes tu Biblia, la buscas y encuentras esa cita bíblica, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que tome control de este momento. No podemos iniciar sin hacerlo, pues es Dios, ¿verdad?, el que tiene que hablar a través de mí para que juntos podamos ser fortalecidos, podamos desarrollarnos y podamos dar esos frutos que el Señor pues ha destinado para nosotros que tenemos que dar. Así que acompáñame en esta oración. Bendito Dios, muchas gracias por la oportunidad que me das nuevamente de estar aquí en frente de mis amigos, de mis hermanos, Señor. En esta ocasión quiero pedirte nuevamente que seas tú tomando el control de lo que se va a hacer aquí, que seas tú utilizando mis labios, que no se diga nada, absolutamente nada de aquello que tú no quieres que se mencione, pero sí que se hable de aquello que nosotros necesitamos para poder sacar aquello que no necesita estar en ese lugar donde tú vas a fructificar en nuestras vidas. Gracias, bendito Señor. Ponemos esto en tus manos, que esa semilla que caiga en nuestro corazón sea una semilla que pueda crecer, que pueda dar fruto, Señor, que caiga en esa tierra fértil. Quita toda distracción. Quita, Señor, todo aquello que pueda evitar que nosotros podamos estar atentos a escuchar esa poderosa palabra que tú traes para nosotros en este día. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, te decía que para esta ocasión tengo yo otra cita bíblica que es Proverbios 20:11. Si tú ya lo tienes por allí, pues lo vamos a leer. Dice de la siguiente manera: aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuera limpia y recta.
¿verdad? Todos acá, el testimonio es lo que presentamos cada quien, cuál es la conducta que nosotros tenemos, esa conducta cristiana. Dice aquí que todo ojo está puesto en el proceder de las personas, aunque realmente no debería de ser así. Pero esto existe, ¿verdad? No debería de ser así, ¿por qué? Porque el único perfecto es nuestro Dios. Nosotros los humanos fallamos constantemente. Tenemos muchas debilidades y nosotros pues podemos en determinado momento fallar, a veces hasta sin tenerlo en nuestro pensamiento, ¿verdad? Y eso es ahí pues donde nosotros venimos y fallamos. Por eso dice la palabra de Dios que maldito el hombre que confía en el hombre. Pero en este caso vamos a hablar del testimonio y dice acá pues que las personas están con sus ojos puestos en aquellos que somos hijos de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque se supone que nosotros debemos de marcar una diferencia. Bien dice la palabra de Dios que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Entonces nosotros debemos de marcar una diferencia, debemos de actuar distinto, ¿verdad? Para poder guiar a otras personas hacia los caminos de Dios. Por eso dice aquí que aún el muchacho, ¿verdad? Un muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. La conducta de una persona le delata qué tipo de persona es, qué tipo de relación tiene para con Dios, cuánto tiempo, ¿verdad?, dedica para estar en comunión con Dios. Porque cada quien despide el aroma, ¿verdad? Cada quien despide el aroma de donde ha estado, ¿verdad? Donde he estado frecuentando. Entonces, si nosotros estamos en la presencia de Dios y estamos buscando de Dios, pues entonces nosotros vamos a dar ese aroma, ¿verdad? A Jesús, ese aroma de Cristo. Nosotros vamos a hablar solamente de Dios porque eso es lo que nosotros conocemos y eso es lo que nosotros frecuentamos. Pero aquí vamos a tratar los frutos de la carne. ¿Por qué lo estamos llevando así? Porque así como nosotros al principio vimos la conducta del adversario, ¿verdad? Vimos la conducta de nuestro Dios, vimos cómo actúa, pues también nosotros acá vamos a ver cuáles son los frutos de la carne para estar bien enterados y no caer en ellos. Y si estamos en algo de esto, pues identificarlo, porque una vez nosotros identificamos el problema, podemos trabajar en ello. Aquí lo que estamos haciendo es cortar aquello que no debe de estar en la vida de todo cristiano, que no debe estar en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros no trabajamos en el problema, pues no vamos a entonces a obtener, ¿verdad?, ese fruto del Espíritu que Dios quiere depositar en nosotros, ¿verdad? Esto es como en una prueba de matemáticas, ¿verdad? Si tú no ves la deficiencia que hay en determinado tema de matemáticas, en una operación, ¿verdad?, matemática, allá si no se ve el problema y no se trata, pues difícilmente va a poder superar esa situación. Así es esto. Si nosotros no detectamos el problema y no trabajamos en ello, jamás vamos a poder tener ese nivel y esa calidad de vida espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos. Así que en este momento allá, como te decía, en Gálatas capítulo 5, no lo voy a leer ahorita por el tiempo, pero tú lo puedes leer después detenidamente. Y ahí vas a encontrar que están clasificados los frutos de la carne y posteriormente los frutos del espíritu. Pero vamos a mencionar los frutos de la carne que he clasificado yo en este momento como parte del testimonio. He clasificado acá la inmundicia, el pleito, la contienda, las divisiones, los homicidas y las borracheras. Muchas de estas acciones puedes decir tú, bueno, pero eso es tan sencillo, es tan simple, no tiene ningún problema, como por ejemplo los pleitos, ¿verdad? Cuando se levantan pleitos entre las personas o se ponen contiendas entre otra persona, viene y habla alguien mal de otro, ¿verdad? Y se levanta la contienda, se levanta el pleito. Cualquiera puede decir, bueno, eso es algo tan sencillo, es algo tan insignificante que no tiene ninguna relación, o sea, bien podemos hacerlo y estamos tranquilos, estamos en paz, pero esto no le agrada al Señor. Tanto así que dice que todas las personas que practican este tipo de acciones no van a entrar al reino de los cielos. Imagínate qué complicado es esto. ¿Cuántas veces nos hemos enojado con las personas? ¿Cuántas veces hemos discutido? ¿Cuántas veces hemos hablado mal de alguien?
y eso ha levantado una contienda, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos aquí, dice, hemos hecho divisiones, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando mal de una persona, a veces las personas se dividen, tal vez son buenos amigos, pero venimos con la discordia, ¿verdad? Y empiezan y se separan. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Ya sea sin quererlo hacer o ya de cohecho, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, porque estas acciones que parece que son tan sencillas, que parece que no tienen ninguna consecuencia, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que ninguno de ellos que practiquen estas acciones van a entrar al reino de los cielos. Tanto así de delicado es. Pero bien, nos vamos a basar ahora en otra cita bíblica y vamos a ver estos puntos. Y el primero es que hay un proceder, hay ciertos aspectos, hay ciertas conductas que a Dios le desagradan, que Dios las aborrece. Es ese proceder, es esa base de cómo es que empiezan todas esas discordias, todos esos problemas entre las personas. Y lo vamos a ver allá en Proverbios 6:16. Proverbios 6:16, y vamos a ir tocando esos puntos, que es ahí más que todo donde me voy a basar. Proverbios 6:16, ¿verdad? Y quiero que tú pues lo pongas ahí, lo busques, lo anotes, ¿verdad? Porque muchas veces leemos la palabra de Dios y nos vamos de recorrido, pero sin embargo vamos viendo que cada frase, cada palabra, cuando nosotros vamos leyendo la palabra de Dios, todo eso tiene su significado, ¿verdad? Y nos va a nosotros alimentando cuando venimos y meditamos en la palabra de Dios. Yo quiero invitarte que no solamente leas la palabra de Dios, sino que medites en ella, porque esa es la manera de cómo nosotros podemos crecer espiritualmente. Bien, dice ahí Proverbios 6, dice de la siguiente manera, Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr hacia el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esta es la base. Esta es la base de cómo se originan los otros problemas que ya eran fruto. Recuerda que todo tiene su proceso. Para que llegue un fruto, tiene que haber un proceso dentro de la planta. Pues así mismo es acá. Estamos viendo esta base de estos aspectos, de estos procederes, ¿verdad? Que muchas veces tenemos, y esto se va desarrollando y llega al punto que estábamos hablando anteriormente, donde se dan los homicidios, donde se dan los pleitos, donde se dan las contiendas, donde se dan las borracheras, todo porque no hemos cuidado nuestro principio. No hemos cuidado nuestro principio, no hemos cuidado nuestra base. Y aquí dice, en primer lugar, los ojos altivos. Los ojos altivos provocan rencillas entre los hermanos. ¿Por qué? Porque empezamos a ver a otro de menos. Creemos que nosotros somos mejores que los demás. Cuando nosotros estamos haciendo algo, creemos que somos mejores que los demás. Y muchas veces vemos de menos a otro que quizás está empezando, que quizás quiere porque le vemos hacer otra actividad diferente a la de nosotros, creemos que es menos importante, que es menos valiosa que la que nosotros podemos estar haciendo. Y venimos y nuestros ojos altivos pues comienzan a ver de menos al otro y a decir, ese no sirve para nada, ¿verdad? No, es que ese no debería estar en esa posición, no, es que mejor soy yo, ¿verdad? Y todo por el estilo. Entonces, cuando alguien viene con esos ojos altivos, empieza a acarrear discordia, ¿verdad? A acarrear pleitos, a acarrear contiendas entre los hermanos. Además dice, la lengua mentirosa. Cuando nos levantamos en contra de los hermanos, cuando levantamos en contra, hablar algo que no es verdad, como dice ahí, la lengua mentirosa, Dios la abomina, Dios la aborrece. Cuando venimos y cometemos una mentira y decimos, no, es que es una mentira blanca, ¿verdad? Es una mentira chiquita, decimos, algo que no tiene mucha relevancia, pero no, mentira es mentira ante los ojos de Dios y a Él no le agrada eso. Él abomina la lengua mentirosa. Él la detesta, porque también dice otra palabra, ¿verdad? Más en otra porción bíblica, dice que el padre de toda mentira es Satanás.
Y cada vez que cuando nosotros nos levantamos hablando una mentira, estamos diciendo que, ¿qué estamos diciendo ahí? Si el padre de toda mentira es Satanás. Y ahí te lo dejo a tu pensamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos comportándonos como ese personaje cuando mentimos, ¿verdad? Entonces a Dios no le agrada eso. Y es bien difícil porque yo creo que más de alguno de nosotros hemos mentido alguna vez. Pero hoy nos dice el Señor que Él abomina la lengua mentirosa. Además, dice las manos derramadoras de sangre inocente. No hay necesidad que tú tomes una arma para venir y matar la vida de alguien. Solamente con tus palabras, con tus acciones, tú puedes quitarle la oportunidad a otra persona. Tú puedes quitarle la vida a alguien. Las oportunidades. Tú puedes matarla con una calumnia, ¿verdad? Puedes borrar su dignidad con un mal comentario. ¿Por qué? Porque las manos derramadoras de sangre también tienen que ver con esto, con que hacen los homicidios, dice acá, ¿verdad? Los homicidios. ¿Qué hace la persona que viene y mata a la persona? Tal vez con sus palabras o tal vez sí, ya con una arma, ¿verdad? Ya así literalmente. Pero hay que ver muy bien las partes, ¿verdad? Y ver cómo podemos ir mejorando esto. Dice aquí, el corazón que maquina pensamientos inicuos, aquellos que tienen esos pensamientos dañinos, esos pensamientos malos, esos pensamientos no solo para tomar acciones para sí mismo, sino para venir y actuar mal contra nuestro hermano. Ese es el que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr hacia el mal. Aquel que le fascina salir corriendo cuando sabe que ese es un mal camino, cuando le han dado un consejo, cuando esto más que todo con los hijos, ¿verdad? Cuando le han dado un consejo y él no sigue de insistente en aquello que le han dicho que no, ¿verdad? En aquello que sabe que le va a ir mal, pero él siempre quiere ir a explorar el mundo. Él siempre quiere hacer las cosas como él quiere hacerlas y no pone ni recibe consejo. Incluso gente adulta también. Pero hay veces los amigos, los que son verdaderamente amigos, se acercan a nosotros y nos dicen, mira, esto no está bien, esto no te va a resultar bien, esta acción no está bien, te estás yendo por el camino equivocado, estás haciendo algo que Dios no quiere que tú hagas. Mira, y te aconsejan y estás con la palabra de Dios, pero muchas veces es más fácil hacer el mal, es muy cierto. Es más fácil hacer el mal, incluso es más deleitoso hacer el mal. Y por eso hay muchas personas que dicen aquí que esos pies van presurosos, van corriendo a hacer el mal, porque para hacer el mal tú no tienes ningún esfuerzo, no requiere de ningún sacrificio. En cambio, hacer el bien sí cuesta, porque tienes que luchar con tu propia carne, ¿verdad? Tienes que esforzarte a decirle no a aquello que sabes que no te conviene, como dice la palabra de Dios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces tú tienes que tener esa distancia de que aunque tu carne desea, aunque tu carne quiere, pero tú sabes que no es correcto. Entonces tienes que tener ese esfuerzo por no caer en esa situación. Entonces el que es presuroso a hacer mal sabe que eso es fácil, eso es deleitoso, ¿verdad? Porque así es todo lo que es malo, ¿verdad? Entonces es bien fácil de adquirir, es bien fácil de seguir, es bien fácil de llegar, ¿verdad? A todo aquello que sí es dañino para nosotros y para nuestra vida espiritual. ¿Qué más dice ahí? El testigo falso que siembra discordias entre hermanos. Aquel que te dice, sí es cierto, el hermanito está hablando esto de ti, el hermanito te vio allá y dice esto y esto de ti, y son mentiras. Yo otras veces he dicho eso, tú no puedes basarte en un rumor para poder tener la idea de lo que alguien es. Porque muchas veces la gente rumora, la gente calumnia, muchas veces la gente habla mentiras, entonces no es una base. No es una base, un rumor, no es una base, una calumnia para poder decir esta persona es de esta manera. Si no la conocemos, pues mejor no decir nada, porque puede ser que estemos pecando en estar hablando algo que no sabemos, no conocemos, ¿verdad? Entonces aquí dice el testigo falso, aquel que está hablando algo con su hermano que no es cierto, está hablando algo de otra persona que no le consta,
aquel que habla solamente porque se hace ideas en su mente y dice esto es así, y no es así, ¿verdad? No es así. Si no tenemos una evidencia de que los casos que nosotros tal vez podamos estar en nuestra mente creyendo que es así, pero si no lo hemos llevado a una comprobación, pues entonces no lo demos por hecho, porque estamos pecando en ese momento, ¿verdad? Si nosotros no conocemos, pues entonces es mejor mantener el espacio, mantener la distancia, porque cada cosa, cada acción tiene también una plataforma de por qué es así. Procede de algo. No podemos nosotros venir y juzgar y criticar a alguien solamente porque lo vemos actuar de X manera y decimos, no, esa persona está pasando así y es así. No, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí, el hermano que levanta discordias, ¿verdad? El hermano, el testigo falso, aquel que habla cosas que no son ciertas, aquel que viene y levanta calumnias contra los hermanos, aquel que viene y murmura contra los hermanos. Eso es abominación a nuestro Dios. Estos son los procederes, la base del por qué se originan todos esos frutos de la carne. Ahora vamos a ver cómo podemos nosotros controlar esto. ¿Cómo podemos controlar esto? Vamos a ver acá ciertas características de lo que la Biblia dice, porque nosotros la conducta, ¿verdad? La conducta la podemos mejorar y que tiene que ver en sí lo que es el testimonio, ¿verdad? Porque el testimonio eso es la conducta del cristiano. Pues, ¿cómo podemos nosotros hacer? Si hemos identificado algo, bueno, podemos cambiar, todos podemos cambiar. Las personas que practican todas estas actitudes pueden cambiar, todos estamos dispuestos a cambiar. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, cuando nosotros nos acercamos a Dios, estamos dispuestos a cambiar cuando venimos y tenemos la confrontación con nuestro Dios, así como le sucedió al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice allá en Gálatas 1:13, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Todos sabemos y conocemos del apóstol Pablo, que él era un perseguidor de la iglesia. Él mataba a los cristianos, él los perseguía, ¿verdad? Hasta quitarles la vida. Tenía una conducta extremadamente dañina, tremenda, delincuente, ¿verdad? Pero aquí podemos entender nosotros que él cambió. Él cuando tuvo ese encuentro con nuestro Dios, su vida fue transformada completamente. ¿Verdad? Tanto ahora que lo admiramos, ¿verdad? Porque llegó a ser también el apóstol, ¿verdad? Que sustituyó a Judas, ¿verdad? Entonces nosotros lo admiramos tanto a él. Y ahí podemos tener una evidencia de cambio. Todos podemos cambiar. Nadie puede decir, no, yo ya no puedo cambiar, yo no me merezco y ahora voy a hablar a ti. A ti que tienes ese problema, a ti que dices, no, yo no me merezco, no puedo recibir al Señor, no, yo no puedo seguir esta vida cristiana, no, es que yo soy puedes decir tú, un corrupto, no es que un delincuente, no, lo que sea. Quiero decirte que tú puedes cambiar en los brazos del Señor, tú puedes cambiar en la presencia de Dios. Él es el que te transforma. Ninguna persona puede cambiar a otra, pero el Espíritu de Dios sí puede cambiarte a ti cuando vienes a la presencia de Él. Es imposible que tú no cambies cuando tienes ese contacto con nuestro Señor, así como le pasó al apóstol Pablo, ¿verdad? Él cuando tuvo ese contacto con nuestro Señor, su vida se transformó completamente y lo podemos ver. Y no solamente eso, sino que tú puedes cambiar, pero también tu buen proceder puede cambiar a los que te rodean. ¿Por qué? Dice allá en 2 Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando Pablo. Pablo fue el ejemplo, Pablo fue el maestro, ¿verdad? De Timoteo. Timoteo era un discípulo del apóstol Pablo, pero él aprendió de su maestro. Él aprendió de él todas estas características que menciona ahí.
todo ese comportamiento, esa conducta del apóstol Pablo después de haber cambiado cuando estaba en la presencia de Dios, cuando tuvo ese encuentro con Dios, ¿verdad? Todo eso fue transferido hacia su discípulo, que en este caso era Timoteo. Hay personas que te van a ver a ti y van a decir, bueno, y fulanito que no era aquella persona que amanecía en las cunetas, ¿verdad? Bueno, y aquella persona que vemos ahí no es aquella que siempre levantaba contiendas con otros. Ah, sí, no, pero ahora es diferente, ahora ha cambiado y toda la gente se va a quedar admirándote porque Dios hace cambios en las personas. Dios nos va transformando poco a poco. Muchos dicen, no, yo no quiero entrar al evangelio porque no voy a cambiar, no voy a cumplir. Ese es un pretexto que oímos nosotros los que evangelizamos, es que ellos dicen, no, es que yo no voy a cumplir el evangelio. Es que no, eso no es un juego. Y es cierto, no es un juego. Pero no se trata de que vas a cumplir, se trata de que este es un proceso y que todos estamos metidos en este proceso y que todos vamos cambiando poco a poco. El Señor te recibe así como tú eres. Por eso dice allá en Juan 3:17 que Él no vino a condenar al mundo, sino que vino a rescatarlo, a salvarlo, ¿verdad? No vino a condenarlo, no vino a señalar tus pecados, no vino a decirte no eres merecedor. Al contrario, Él vino a extenderte tus manos, las manos de Él, perdón. Él vino a extender sus manos a pesar de los pecadores que nosotros somos. Él vino a extender sus manos para que nosotros podamos tener esa oportunidad de vida eterna. Él sabe que todos fallamos, Él sabe que todos pecamos, pero sin embargo Él está allí siempre con sus manos extendidas hacia nosotros y Él nos va transformando poco a poco, Él nos va cambiando poco a poco. Entramos a un proceso, ¿verdad? Entramos a un proceso. Yo siempre he dado este ejemplo, ¿verdad? Y yo creo que los que han pasado en este problema me van a entender perfecto. Cuando un alcohólico está ahí en recuperación, ellos están bebiendo, ¿verdad? Bebiendo, pero cuando entran a su recuperación, eso es despacio. No es que tuvieron su vida de tomar y después de la noche a la mañana dejaron de beber. No, ese es un proceso que va despacio hasta que al final dejan esa bebida, hasta que al final son personas nuevas, ¿verdad? Así mismo es el cristianismo. El Señor te acepta así como tú eres. Pero tú tienes que venir ante la presencia de Dios para que Él te cambie y Él te transforme, ¿verdad? Entonces aquí así podemos ver con el apóstol Pablo y así podemos ver también con Timoteo. ¿Qué te está diciendo el Señor ahora? Que tu cambio, padre, madre de familia, que tu cambio puede hacer que tus hijos también cambien. Hay una promesa que dice que cuando tú eres hijo de Dios en tu casa serás salvo tú y toda tu casa. Cuando tú recibes a Cristo, serás salvo tú y toda tu casa. Toma esto en cuenta. Porque muchas veces nos podemos preocupar porque tal vez nuestro pariente no quiere nada con el Señor. Un miembro de la familia no quiere nada con el Señor. Pero dice Él que seremos salvos toda la casa, toda la familia. Cuando llega la luz a una casa, es imposible, ¿verdad?, que esa luz se desvanezca. Porque la luz que hace, echa fuera la oscuridad, oh gloria a Dios. Echa fuera la oscuridad. Entonces el Señor está diciendo aquí que así como tú, padre y madre de familia, tú puedes estar ahorita dándole el ejemplo a tu hijo. Tal vez tú dices, bueno, es que yo no sé por qué, no hay qué hacer ya para que mis hijos se acerquen al Señor, no hay qué hacer ya para que mis hijos vengan y sirvan al Señor. Tal vez tú estás desesperado porque quizás tu hijo anda perdido afuera en el mundo y tú dices, yo no hay qué hacer para que él venga. Pero el Señor te está diciendo ahora, escucha bien, el Señor te está diciendo ahora que así como Él cambió tu vida, que así como Él le transformó tu vida, así mismo puede cambiar la vida de tu hijo. Tú sigue adelante, sé ejemplo, que te vea compartiendo la palabra, que te vea leyendo la palabra, que te vea orando, que te vea cantándole alabanzas al Señor, que te vea sirviendo, porque tarde o temprano ellos también van a hacer lo mismo. Así es que hoy esta palabra es para ti, que estás ahí angustiado, que me estás escuchando, porque esta palabra es para alguien que me está oyendo, que estás angustiado, no sabes qué hacer con tu hijo,
le has dicho tantas cosas, pero él no te hace caso. Él no te obedece, está como en esa etapa de la rebeldía, ¿verdad? Pero quiero decirte que pongas tu confianza en Dios. Él sabe la situación. Él no hace oídos ciegos a lo que está viviendo. Él conoce muy bien lo que está pasando. Y te quiero decir que mientras tú te mantengas firme, te mantengas haciendo la voluntad de Dios, mientras tú te mantengas sirviendo a Dios, mientras tú te mantengas haciendo lo mismo para Dios y tu hijo lo ve, Él va a llegar al cristianismo, Él va a llegar a adorar al Señor igual, Él va a llegar a servir al Señor igual, porque cuando el Señor toca el corazón de las personas, no hay nadie que pueda detenerlo. Cuando Él enciende el fuego en el corazón de las personas, no hay nadie que pueda apagar ese fuego. Así como decía Jeremías, ¿verdad? Jeremías dijo, yo ya no quiero hablarle a este pueblo porque no escucha. Yo no quiero hablarle a este pueblo porque no entiende la palabra que le estoy dando. Y él se fue a encerrar y se fue a acostar. Pero de ahí lo levantó el Señor. Le puso fuego en los huesos, que dijo, yo no me puedo mantener quieto, yo tengo que seguir haciendo, tengo que seguir compartiendo la palabra de Dios, así como Dios me lo puso al principio. Yo tengo que seguir adelante, yo no me puedo callar, yo no me puedo detener, yo tengo que seguir adelante, porque hay un Dios que puso ese fuego dentro de mí y yo no lo puedo controlar, yo no lo puedo controlar. Yo tengo que seguir haciendo, yo tengo que seguir hablando, yo tengo que seguir compartiendo, yo tengo que seguir adelante con lo que Dios ha encomendado a mi vida. Así dijo Jeremías, así va a ser con tu hijo. Y me he detenido tanto en este espacio, porque yo sé que el Señor está hablándole a alguien. Que no te desanimes, no te desanimes, el Señor tiene el control de eso. Y todos aquellos que hemos tenido hijos o tenemos hijos que no están involucrados en las cosas de Dios, te digo que los vamos a ver. En el nombre de Jesús los vamos a ver involucrados en el servicio del Señor. Porque lo que Dios escoge y lo que Dios tiene en su mano, nadie se lo puede arrebatar. ¿Verdad? Así es que confía y declara esa palabra, tómala para ti. Entonces podemos entender que nosotros podemos cambiar. Podemos tener estas situaciones, ¿verdad?, desagradables para Dios. Podemos estar practicando todos estos frutos de la carne, pero no es ahí nuestro fin, ¿verdad? Sino que podemos cambiar. Y no solo eso, sino que nuestro cambio va a servir de luz para los que nos rodean. Y también no existe edad para que nosotros podamos cambiar. Dice en Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Le está hablando al mismo joven Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Esto es para alguien que me está escuchando, joven ahí, que dice, ¿cómo yo le voy a hablar a esta gente si está mayor que yo y tiene mayor experiencia? ¿Verdad? Ya sea de edad o ya sea de ministerio. Porque muchas veces creemos que nosotros, que nada más la edad tiene que ver. No, habemos tiernitos en el ministerio. Habemos niños, habemos adolescentes en el ministerio, aquellos que estamos empezando y quizás Dios ha puesto una palabra en nosotros y decimos, ¿cómo yo le voy a hablar a esta gente que tiene tanta experiencia? Y yo le voy a decir esto, pero aquí te está diciendo el Señor a ti y a mí, que nadie tenga en poco tu juventud, ¿verdad? Que nadie tenga en poco tu juventud. No es tiempo, no es porque solamente los adultos tienen ya su conducta perfecta, porque han estado tanto tiempo en el cristianismo, que solo ellos pueden dar consejo y solo ellos pueden porque ya tienen bastante tiempo. No, eso no nos impide, dice aquí que no hay tiempo, no hay edad específica para poder decir yo voy a esperar a ser adulto para cambiar. No, ya sea adulto en el ministerio o sea adulto en edad, no, tú vas a cambiar desde el momento que tú te des cuenta que estás fallando en algo, entonces tú puedes empezar a trabajar en ello para poder cambiar. Es Dios quien te señala, es Dios quien te señala qué es lo que está pasando contigo. Cuando estamos escuchando este tipo de mensaje,
que no es muy agradable, ¿verdad? Porque a nadie le gusta que le toque los errores, nadie. Pero quiero decirte que el Señor cuando te confronta, el Señor cuando te dice, en esto estás fallando. Entonces tú tienes que decir, sí, Señor, en esto estoy fallando. Yo voy a empezar a trabajar en ello y no importa la edad que tú tengas, no importa cuántos años tengas tú de ministerio, no importa cuántos años tengas tú de edad, tú puedes meterte bajo la sombra de nuestro Dios y obtener ese cambio que Dios ha dicho que puedes tener. Si tú estás escuchando esta palabra, es porque el Señor te está diciendo a ti que tú puedes cambiar aquello que te atormenta, por el cual te crees indigno de estar en la presencia de Dios. Aleluya. No hay nada que te pueda hacer indigno de estar en la presencia de Dios. No hay nada que te puede excluir. Todo error, todo pecado, todo lo que haya sucedido, todo el resbalón, todo lo que tropiezo, tú puedes venir ante la presencia de Dios y puedes ponerte a cuentas con Él, porque Él sabe muy bien lo que ha sucedido y conoce también nuestro corazón cuando está verdaderamente arrepentido. Entonces, cuando tú escuchas cada uno de estos aspectos que el Señor está mencionando, que son frutos de la carne, que no debemos de tenerlo, es para que nosotros vengamos y trabajemos en ello y los excluyamos de nuestra vida. Claro está, con la ayuda de Él, porque nadie puede sacarse eso por sí solo. Necesitamos de la ayuda de Él, necesitamos incluirlo, pero sí lo podemos hacer, porque Dios dice aquí que nos puede transformar y hemos visto ejemplos. Ahora, para ir terminando, para ir finalizando, vámonos a Romanos 14:12. Romanos 14:12 dice de la siguiente manera: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Lo voy a leer otra vez, dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Bueno, todos fallamos, todos tenemos defectos, todos tenemos debilidades. Por lo tanto, no debemos de venir y decirle al otro hermanito y criticarlo, porque de eso estamos hablando. No criticarlo, no levantarle murmuraciones, no levantar calumnias, sino que orar por aquel que está fallando. Orar por aquel que nosotros hemos dicho está en una situación incorrecta o está en una situación difícil, pero nosotros, ¿cómo debemos de ayudar? Orando, intercediendo por esta persona. ¿Por qué? Porque cada quien va a estar al frente de nuestro Dios. Un día, cuando estemos allá con Él, vamos a estar enfrente de nuestro Dios y cada quien va a dar cuenta de sus obras, ya sean buenas o malas. Entonces yo quiero dejar este mensaje a ti, que nos esforcemos, que nos preocupemos, porque realmente cuando estemos delante del Señor, podamos escuchar esas palabras de Él que dice: muy bien, siervo fiel, en lo poco has sido fiel y sobre mucho te voy a poner. No importa qué es lo que Dios establezca en tu vida que tienes que hacer para Él, pero hazlo de corazón, aunque sea algo poco como tú puedas pensar, aunque sea quizás algo irrelevante, pero no. Todo lo que el Señor nos da a función es de suma importancia. Es de suma importancia. Y hoy quiero hablar esto que se me viene a la mente y creo que Dios quiere que lo diga. Escuché en cierta ocasión en una prédica que un evangelista iba feliz, iba entusiasmado. Yo creo que todos los que son evangelistas o los que somos, porque realmente yo he estudiado teología, pero mi rama es el evangelismo. Eso es lo que me apasiona, eso es lo que Dios me llamó a hacer. Entonces, yo creo que todos tenemos eso, de que queremos llegar a las personas, hablarles de Cristo y ver que estas personas se conviertan. Para nosotros es una alegría de ver que aquellas personas digan: sí, yo quiero algo con el Señor, sí, yo lo quiero en mi corazón, y que nazcan de nuevo. Esa es nuestra alegría, ¿verdad? Pero dice que llegó este evangelista a predicar a un estadio, se preparó bien, ¿verdad? Iba feliz, pero cuando hizo el llamado, dice que solamente una persona se levantó. Una persona, los demás no hicieron caso.
solo una persona de un estadio. Tú te puedes imaginar de un estadio cuántas personas caben en un estadio. En un estadio solo una persona se levantó a recibir a Dios como Salvador personal. Pero qué dicha más grande, porque si Él llegó exclusivamente a darle esa palabra de salvación, ¿sabes a quién? A Billy Graham. A Billy Graham. ¿Cuántas almas Él ha reconciliado con Cristo? Por eso no minimices las personas que te escuchan. Algo que yo he tenido y que te quiero dar este consejo a ti, es que yo siempre me preparo como para multitudes. Y no importa que tenga 3 o 4 en lugares donde he ido a predicar, o en lugares donde yo he estado trabajando para el Señor en ciertas iglesias donde yo he estado, a ciertos jóvenes que quizás son como 8 jóvenes, pero yo siempre me he preparado como que estoy hablándole a multitudes, porque ese es mi sueño, ¿verdad? Y ese es mi llamado. Y así esta persona, nosotros, no importa si a una persona le vamos a hablar, pues no sabemos con quién estamos tratando. Imagínate, él vino y se puso al frente y nada más y nada menos que Billy Graham es el que se levantó a recibir a Cristo. Qué maravilloso. ¿Qué tal si él no hubiera ido? ¿Qué tal si se hubiera desanimado? Y de hecho no solo uno, pues ya me voy ahí que otro lo atienda. ¿Qué tal si hubiera sucedido eso? Pero no, él llegó exclusivamente a traer, a hablarle del plan de salvación a esta persona que ha hecho una gran historia en nuestros tiempos, ¿verdad? En la historia del cristianismo. Pues mira qué importante es que no nos callemos, ¿verdad? Qué importante es que no nos callemos. Entonces hagamos lo mejor que podamos hacer, no para los hombres, sino para Dios, porque todos vamos a dar cuentas a Dios un día, como dice aquí. Todos vamos a dar cuentas a Él. El Señor sabe que tú has escuchado este mensaje. El Señor sabe qué problemas tienes. De aquí en adelante, esta semilla queda a responsabilidad tuya, ¿verdad? Porque mi responsabilidad llega hasta aquí, que es de compartirte esta valiosa semilla a ti y hacerte entender que hay acciones que a Dios le desagradan. Ahora tú te quedas con esta semilla y es tu decisión qué haces con ella. Pero eso sí, tarde o temprano tú y yo vamos a estar enfrente del Señor dando cuentas de lo que estamos haciendo. Y que también no debemos de criticar ni juzgar a otro por lo que esté pasando, por lo que esté viviendo, porque ya sea bien o mal, Dios conoce la historia. Y lo que nosotros tenemos que hacer es adorar al Señor y interceder por esa persona que está pasándola mal en ese momento. Así es que este es el mensaje de ahora. Estos frutos de la carne que nos hacen dar un mal testimonio como hijos de Dios, debemos de cortarlos de nosotros. Lo vamos a hacer con la ayuda de Dios, por supuesto, pero es acercándonos más a Dios, es buscándole más a Dios, es teniendo ese encuentro con Él, como lo vamos a lograr. Así que yo te dejo ahora este mensaje a ti. Y bueno, vamos a seguir hablando, ¿verdad? Ya te dije que toda la semana vamos a seguir compartiendo. Creo que nos quedan nada más como unos ya 8 temas para poder terminarlo. Así que yo te espero el resto de la semana. Y vamos a orar en este momento. Gracias, bendito Señor, porque tú nos has hablado en esta noche. Y perdónanos porque si hay acciones que nosotros hemos hecho mal y hemos servido de mal testimonio para otras personas, bendito Dios, perdónanos porque es nuestra responsabilidad. Pero también queremos poner todas estas actitudes incorrectas, indebidas, que son abominación para ti, esos frutos de la carne que tú estás diciendo que no van a heredar el reino de los cielos. Señor, queremos ahorita ponerlos aquí en la mesa, aquí donde tú estás, Señor, para que sean eliminados y que pueda llenar ese vacío ese Espíritu Santo, que es el que va a dar a luz esos frutos que realmente tú quieres que nosotros demos, que son los frutos del Espíritu. Así que, Señor, nosotros ponemos en nuestras vidas en tus manos, ponemos nuestro corazón en tus manos para que tú puedas obrar de acuerdo a tu voluntad. Asimismo, Señor, pongo a cada uno de mis amigos, de mis hermanos,
que están al otro de la pantalla, que están acompañándome en esta oración, que seas tú dando fortaleza, que seas tú, Señor, levantando ese ánimo, que seas tú, Señor, ayudándoles a seguir adelante, a pesar que están cansados, a pesar que quizás se sienten deprimidos, pero sabemos que tú eres su fuerza, que tú les vas a ayudar a salir adelante. Señor, bendice sus hogares que ahorita ya están empezando a tener esa necesidad. Bendice esos hogares, pon pan sobre sus mesas, Señor. Protégelos de toda esta pandemia que todavía estamos luchando con ella. Bendito Señor, que tu mano poderosa sea el escudo de cada uno de esos hogares. Que tu sangre cubra, Señor, esos hogares y esas familias que están ahí, Señor, pendientes de esta situación. Bendito Dios, te ruego por aquellas personas que están en hospitales, que seas tú levantándolos de esas camas, que tu mano poderosa llegue ahí y los toque, los sane, los levante de esa cama, Señor. Que no tengamos que pasar como otros países donde hemos visto, Señor, esas desgracias tan tremendas. No, Señor, sabemos que tú estás con nosotros y sabemos que tu mano tú nos sostienes y que no vamos a llegar a ese punto porque tú nos sostienes. Y todo lo que tú sostienes está preservado. Y nosotros creemos en ello. Bendito Señor, guárdanos, ayúdanos, sácanos de esta pandemia, líbranos ya de esta pandemia. Bendito Señor, y ayúdanos, Señor, para seguir caminando y avanzando en tu propósito. Gracias, bendito Jesús. Amén y amén. Bien, hasta aquí llegamos en esta intervención. Muchas gracias por tu atención, por haberme dedicado este espacio, este tiempo, ¿verdad? Y como siempre te digo, toma lo que a ti te ha llamado, lo que a ti te ha tocado el Señor en tu corazón, pues ese es el pedacito, esa es la porción, ¿verdad? De este banquete espiritual que hemos tenido, esta es la porción que te corresponde a ti. Así que no lo dejes pasar por alto, no lo ignores, ¿verdad? No lo ignores. Cuando el Señor nos habla es para que nosotros tomemos esa palabra y empecemos a trabajar en ello para nuestro propio beneficio, ¿verdad? Y los que nos rodean. Porque así como vimos, ¿verdad? Nuestro propio testimonio puede cambiar a otros. Y quiero decir esto que está en mi mente ahorita. Es que Dios le dijo a los discípulos, vayan y prediquen el evangelio. Y si es posible, no abran la boca. ¿Qué quiso decir con eso? Que con solo nuestro proceder, que con solo nuestra conducta podemos atraer a otros hacia el evangelio. Así es que preocupémonos, ¿verdad? Para poder alcanzar lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, claro está, no es con hechos la salvación, y lo voy a aclarar, no es con hechos la salvación. Lo que estamos haciendo aquí es mejorar esto para que el Señor nos dé esos frutos del Espíritu, nos pueda bendecir como Él quiere, porque Él tiene sus propósitos de por qué quiere que nosotros vengamos y desarrollemos esa vida espiritual. Entonces lo que estamos haciendo aquí es cortando todo aquello que tiene que ver con la carne, para que nuestro espíritu se desarrolle. Acordémonos que al final el Señor viene por las 5 vírgenes que están llenas del aceite del Espíritu de Dios. No podemos ser llenos de ese aceite si estamos llenos de tantas actitudes y de tantos frutos carnales. Ahorita estamos preparando a la iglesia, estamos preparándonos nosotros para recibir a nuestro esposo. Así que muchas gracias por tu atención. Te mando muchos abrazos a donde te encuentras. Nos vemos mañana, ¿verdad? Si Dios lo permite, que el Señor te bendiga.